Atarraya presenta audiohistorias, voces que cuentan. Los orígenes del Día del Niño en México, por Susana Sosensky. El 1 de mayo de 1920, los obreros mexicanos se preparaban para conmemorar el Día del Trabajo. Ese año, el Sindicato de Panaderos era el encargado de planear las ceremonias que se llevarían a cabo en la Ciudad de México. Las organizaciones obreras habían acordado comenzar una marcha a las 10 de la mañana que culminaría en las oficinas de ese sindicato. Para entonces, México vivía un momento delicado. La etapa armada de la Revolución Mexicana había terminado y en la Constitución Política proclamada en 1917 se había planteado un nuevo orden nacional. El gobierno del presidente Venustiano Carranza, antiguo jefe del ejército constitucionalista, que junto con otras fuerzas armadas había logrado derrocar al dictador mexicano Porfirio Díaz, se encontraba en jaque por la reciente proclamación del Plan de Agua Prieta, en el que el general revolucionario Plutarco Elías Calles lo desconocía. En ese contexto, las autoridades de la capital, temerosas de que la conmemoración mexicana en recuerdo de los mártires de Chicago originara una gran huelga obrera, súbitamente cancelaron la licencia para que la marcha de los trabajadores pudiera ocupar las calles de la Ciudad de México. Los obreros terminaron por hacer un mitin frente al sindicato de panaderos y a las 7 de la noche se reunieron para celebrar su reunión. Ahí, luego de que un obrero hablara sobre la Revolución Rusa, una pequeña invitada de honor, la niña Silvina Cendejas, declaró una poesía ante la mirada atenta de la concurrencia. La presencia de la niña en este acto estaba cargada de simbolismo. Para entonces, los niños representaban la medida de los avances y la modernización del naciente Estado mexicano, y en la retórica oficial se aludía a su poder como futuros ciudadanos, como metáforas de los proyectos de una nación imaginada y como evidencia de la posibilidad de construir un ciudadano ideal desde el nacimiento. Que la niña Silvia fuera invitada a declamar frente a decenas de trabajadores se inscribía también en un momento caracterizado por innumerables iniciativas en favor de la niñez mexicana. Los niños habían sido uno de los sectores más lastimados por la Guerra Civil Revolucionaria de 1910 y los nuevos especialistas de los campos infantiles, médicos, pediatras, pedagogos y criminólogos buscaron por distintas vías abrir caminos que aseguraran la protección de la niñez. ¿Cuáles fueron los orígenes de la celebración del Día del Niño en México? Cabe mencionar que en 1922 se había instaurado ya el Día de la Madre a iniciativa del Rafael Alducín, dueño del periódico de circulación nacional Excelsior, de corte conservador. Desde el primer día en que el Excelsior llamó a la población de la Ciudad de México a celebrar a las madrecitas, se alentó el consumo de los lectores, pues se les invitaba a regalar a las madres algún producto. Es decir, esta festividad, que parecía ser de corte familiar, nació en realidad con un estrecho vínculo con el mundo comercial. Para entonces, los niños mexicanos, que cobraban cada vez más fuerza como ideales de la ciudadanía utópica y como símbolos del porvenir de la patria, no tenían un día especial. Si bien es cierto que en ningún momento se planteó un Día del Hijo, poco después de la instauración del Día de la Madre, se habló de la necesidad de crear un día para festejar a los niños. Esto obedecía a un marco internacional de preocupación por la atención y protección de la infancia. En 1924 se promulgó la Declaración de los Derechos del Niño en Ginebra, en la que se ponía al niño por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o creencia, y se aludía a la necesidad de que estuvieran en condiciones de desarrollarse normalmente. Varios congresos panamericanos se habían organizado entonces para atender y discutir los principales problemas de la niñez. En México se celebraban para entonces varios congresos de la infancia. Ese fue el contexto en el que nació el Día del Niño. El Día del Niño y el trabajo. En 1925, José Manuel Puig Casaurán, secretario de Educación, solicitó a la principal organización obrera del país, la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, que a la conmemoración del Día de Trabajo, los obreros mexicanos le sumaran la celebración del Día del Niño para que el 1 de mayo simbolizara el cuidado y la protección de los niños. Ahora bien, ¿por qué se consideraba que los niños podrían relacionarse con la celebración del Día del Trabajo?
porque los niños aparecían en la retórica política nacionalista como el germen, como la esperanza de mayor felicidad y de mayor justicia en sociedades venideras. Se les veía como símbolos del futuro y con un papel activo como trabajadores del México moderno. Para entonces había miles de niños trabajando en el país. Al menos en la Ciudad de México constituían el 7% de los trabajadores en fábricas y talleres. En el ámbito rural, los niños y niñas muchas veces trabajaban de sol a sol, acompañando a sus padres en las labores de siembra, cultivo y cuidado del ganado. Por otro lado, el trabajo infantil tenía un grado alto de estimación social siempre y cuando se llevara a cabo en espacios cerrados, no en la vía pública o los mercados, y permitiera el aprendizaje de las habilidades de algún oficio. Por ello, en muchas escuelas mexicanas, instituciones correccionales o de asistencia para la infancia, todavía hasta mediados del siglo XX, la formación para el trabajo constituyó parte muy importante de los programas educativos. El trabajo infantil se consideraba esencial para la formación de la infancia y era una forma también de disciplinar y reproducir ciertos valores sociales, en especial la formación de individuos prácticos, industriosos, calificados y amantes del trabajo. A lo largo de los años 20 y los años 30, el trabajo de los niños fue concebido como algo dignificador, rehabilitador, que podía regenerar moral, mental y físicamente a niños y niñas. De tal modo, el Día del Niño se pensó que podía servir para reproducir ese tipo de subjetividades y subrayar el valor del trabajo en la infancia. La ideología que se incrustaba en los orígenes del Día del Niño era primordialmente productivista, aunque muy pronto se acompañaría de ideas sobre la higiene y el civismo. No pueden descartarse los intereses políticos de la propuesta de sumar a los niños a la conmemoración nacional del Día del Trabajo en la medida de que por un lado se infantilizaba la movilización obrera y por otro se disminuía el valor simbólico de la celebración del Día del Trabajo. En los argumentos para la celebración conjunta de estos dos días y en los actos posteriores se subrayó el papel del niño, así en masculino, no como actor del presente, sino del futuro nacional. Así, las marchas obreras no cuestionaron la explotación a la que eran sujetos los niños en el sector manufacturero o agrícola. Los niños importaban en la retórica en tanto eran representantes del futuro de la nación, futuros adultos, futuros ciudadanos, futuros trabajadores. Sobre el niño recaían deberes, esperanzas y expectativas patrióticas, obligaciones cívicas, deseos, imaginarios e ideas de los papeles que debían cumplir. En esa retórica se exigía un compromiso ideológico de los niños y estos cada vez más figuraron como símbolos en el lenguaje de los políticos. Se acordó entonces que el 1 de mayo de 1925 los niños formarían una valla para saludar la manifestación de los trabajadores en el centro de la Ciudad de México. La idea era que los niños honrarían a los trabajadores y estos a los niños. Ese día, uno de los representantes de la CROM pronunciaría un breve discurso en honor de la niñez y avisaría que, desde ese año, el 1 de mayo, sería también Día del Niño. La SEP proporcionaría todos los medios de propaganda necesarios para que ese día los trabajadores se concentraran en los homenajes a los niños en sus casas. En la gran manifestación del 1 de mayo de 1925 se saludaría con salvas de cohetes, silbatos de fábricas y locomotoras. Charros mexicanos, arquetipos de la identidad nacional y la mexicanidad, abrirían este acto masivo, seguidos de obreras vestidas con trajes regionales y de la Federación de Sindicatos de Niños Obreros y alumnos del Instituto de Ciencias Sociales. Sin embargo, unir el Día del Trabajo con el Día del Niño supuso algunas dificultades logísticas. El 1 de mayo era un día inhábil en todos los centros laborales de México, incluidas las escuelas, donde resultaría difícil celebrar a los niños. Para salvar este obstáculo, el Dr. Pusch dispuso que en todas las escuelas, al menos las del Distrito Federal, se celebrara anticipadamente el Día del Niño y se invitara a los padres de familia al festejo del 30 de abril. Los profesores darían conferencias sobre el significado del Día del Niño y sus relaciones con la fiesta del trabajo
en las que imperaría justicia social colectiva, habría discursos de propaganda higiénica y se insistiría en la obligación que tenían los padres de anotar a sus hijos en el registro civil. A cada niño se le enviaría en sobre cerrado y sin dirección una copia del mensaje de la Secretaría de Educación Pública para que se lo llevaran a sus padres. En las escuelas habría programas especiales, bailes, recitaciones, juegos y se daría lectura al mensaje del secretario de Educación. Así, el primer día del niño se vinculó con los trabajadores movilizados en las calles, pero también con los escolares, constituyéndose desde un inicio como un festival cívico que se repetiría cada año en las escuelas mexicanas. Ese primer día del niño de 1925, la prensa mexicana reprodujo el discurso del secretario de Educación dedicado a toda la infancia de México. La SEP subrayó que la Junta Federal de Protección a la Infancia y la CROM habían aceptado dedicar el día 1 de mayo a una obra de propaganda social para el mejoramiento del niño mexicano. Push pidió a los padres de familia velar porque el desarrollo físico y espiritual de los niños fuera bueno, asegurarles buena salud también. Invitó a que los niños estuvieran limpios y sanos porque, decía él, el agua y el jabón son la primera merced que deben recibir los niños de sus padres y no hay cuerpo infantil limpio y sano que no parezca hermoso, aún vestido de andrajos acabados de lavar, decía el secretario. Señaló también que había que abandonar una alimentación basada en tortillas, chile, carnitas y pulque porque eso haría de los niños mexicanos inválidos para el futuro, degenerados, débiles e inútiles. Promovió lavarse la boca con una taza de agua en las mañanas para después comer algún alimento y al acostarse también hacer buches enérgicos y usar los dedos para friccionarse los dientes si no se tenía dinero para comprar un cepillo dental. Además de este tipo de consejos en el orden de la higiene y la salud pública, el secretario de Educación resaltó una de las grandes preocupaciones del régimen, la búsqueda de la unidad. Sus palabras pedían no cuestionar el orden y las desigualdades de clase que existían en México. De tal modo, llamaba a no sembrar odios de clase ni rencores heredados de tipo racial y hacía un llamado a pensar individualmente. El nuevo ritual escolar que estaba surgiendo, en el que se celebraría el Día del Niño, transmitía simbólicamente ideologías y códigos culturales en los que se sostenía el Estado mexicano y concebía la escuela como un espacio idóneo para desarrollar un orden basado en que los individuos pudieran lograr la felicidad en una suerte de asepsia ideológica. Se entendía que solo en el trabajo conjunto entre familias y Estado se podría delinear a los niños que serían los ciudadanos del futuro. Se ayuda y aconseja a sus niños en el hogar, en tanto que la Secretaría de Educación Pública procura educarlos en la escuela, se decía en un documento, ha de tener usted, padre de familia, hijos que sean su legítimo sostén y orgullo y México, buenos ciudadanos dignos de este nombre. Aun cuando la educación oficial se regía por principios laicos, el secretario de Educación dispuso un detalle católico para esta celebración. ¿Cuál era? Que se dictara una suerte de decálogo para los niños. Y el decálogo tenía 9 puntos. Número 1. Báñate cuando menos 2 veces a la semana, se recomendaba. 2. Duerme con la ventana abierta 8 horas. 3. Bebe la mayor cantidad de leche posible y nunca tomes té o café. 4. Come todos los días legumbres y frutas. 5. Bebe diariamente cuando menos 4 vasos de agua. 6. Juega y corre al aire libre el mayor tiempo posible. 7. Nunca tomes pulque ni alcohol, ni comas nunca sin haberte lavado las manos. 8. Ve al excusado todas las mañanas. 9. Antes de tragar tus alimentos, mastícalos bien. Además de que vemos en este decálogo de que se prohíbe o se recomienda a los niños no tomar pulque ni alcohol, el periódico El Universal se animó a completar el mandamiento faltante, pues la SEP extrañamente había mandado estos 9 nada más. ¿Y qué hizo El Universal? Lo hizo con un consejo poco agradable. Lávate los dientes con cepillo y jabón después de cada comida. El formato de decálogo católico fue un recurso que utilizó la SEP en otras ocasiones,
Por ejemplo, en la promulgación del Código de Moralidad de los Niños que concurren a las escuelas primarias de 1926, que contenía también una serie de principios que llamaban a los niños a dominarse, a tener buena salud, practicar deportes, trabajar, cooperar, ser leales y honestos, tomar alimentos sanos, dormir bien, hacer ejercicio, conservar limpios el vestido, el cuerpo y el espíritu, evitar hábitos nocivos y proteger la salud de los demás. La coincidencia entre el Día del Niño y el Día del Trabajo no duró mucho. En 1926, la SEP decidió que para distinguir el Día del Niño del Trabajo, el Día del Niño se celebraría el 30 de abril. El Día del Niño se asumió como una celebración predominantemente de corte escolar. Ese año se habló de que 50,000 alumnos de escuelas habían recibido el agasajo de padres y maestros con salidas a excursiones, días de campo, por ejemplo, a lugares como en la Ciudad de México como Chapultepec o Xochimilco, y en algunas escuelas se organizaron fiestas con programas líricos, poéticos, los inspectores escolares dieron conferencias, se obsequiaron a los niños dulces, helados, galletas, globos y frutas. Para 1927 se hablaba de que este día había sido muy celebrado. El Universal publicó un fotoreportaje que mostraba a grupos de niños esperando el tranvía para ir al bosque de Chapultepec, a otros pescando con cañas en el borde de un lago, escuchando cuentos de sus maestras, jugando a los voladores, jugando al trapecio, las resbaladillas o los trampolines. Aunque el Día del Niño ya se había establecido para el 30 de abril, los niños todavía tuvieron un importante papel en la celebración obrera del 1 de mayo de 1927. La Marcha de los Trabajadores en la Ciudad de México fue acompañada por contingentes de decenas de niños y niñas que portaban carteles en los que se leía: también nosotros sentimos el duelo de los obreros. Los niños mexicanos aman el trabajo porque será su salvación. Si necesitáis dulces, juguetes o vestidos, no compréis nada extranjero. Nuestro país todo lo tiene. Sed buenos mexicanos. Esos carteles llamaban a seguir el proteccionismo estatal que se daba a la industria y la política de sustitución de importaciones que daba sus primeros pasos. Las celebraciones consistieron en festejar a los niños dentro de las escuelas o los teatros. Los niños debían escuchar largos discursos de los funcionarios y también ellos mismos hacer alocuciones, recitar poesías, ofrecer conciertos o formar parte de bailables. En algunas escuelas los niños cantaban canciones como La Marcha de Tannhäuser de Richard Wagner. A las escuelas generalmente se invitaba a autoridades externas y su presencia reproducía simbólicamente cierto orden social, que los adultos pretendían ratificar frente a los niños. El uso formal de esas palabras ritualizadas en estas actividades marcaba espacios y gestos y reforzaba los vínculos entre autoridades escolares y estatales con la infancia. Un acto relevante en este reforzamiento de los símbolos de autoridad y la divulgación del discurso nacionalista posrevolucionario en la infancia se dio en ocasión del festejo de 1929 en el que el presidente Emilio Portes Gil ofreció un discurso a los niños. Este habló a los niños presentes, pero también a quienes lo escuchaban entonces a través de los modernos aparatos de radio que se habían instalado en las escuelas del país. Niñez de la patria, comenzó el presidente. He querido aprovechar esta fiesta bulliciosa de los bellos muchachos de la República para dirigirles unas cuantas palabras de cariño, de afecto y de estímulo, para hacerles recordar en estos momentos de alegría cuáles son, a pesar de que sois tan pequeños, vuestros deberes actuales y cuáles serán cuando seáis grandes. Vuestro espíritu os da calor, os brinda afecto, para que mañana, cuando ya seáis grandes, podáis llegar a ser hombres y mujeres útiles a la patria. Luego de hacer un llamado al respeto a las autoridades familiares, a los padres, a los abuelos y a los maestros, el presidente agregó que al lado de la familia del hogar había otra gran familia, la familia revolucionaria, la patria tan sufrida y tan grande. Ese acto
frente a las masas infantiles, así como esta retórica nacionalista y un pretendido adoctrinamiento, se acompañó de una performatividad que no se distanciaba mucho de algunos discursos dirigidos a niños y jóvenes en los totalitarismos europeos. En el caso mexicano, la prensa notaba que apenas el presidente había terminado de hablar, se había dejado oír la más grande de las ovaciones. Por más de 10 minutos, relataba la prensa, todos los pequeñuelos batían palmas y agitaban sus pañuelos mientras la banda de policía daba al aire las bélicas notas del himno nacional. Y cuando el señor presidente se disponía a retirarse, los niños, decía la nota, se precipitaron a su encuentro, lo rodearon, llevándolo hasta el despacho del señor secretario de Educación. Ahí el presidente estrechó las manos de los niños y dio repetidas gracias a ese concurso infantil que le rodeaba y aclamaba. No todos los años organizaron eventos oficiales tan llamativos como este. Es importante considerar que el Día del Niño había sido una iniciativa de las autoridades educativas estatales y se consolidaba como un ritual escolar, pero lo cierto era que para entonces los escolares no constituían la mayor parte de la población infantil del país. Por eso, algunas asociaciones de beneficencia organizaron actos para celebrar a los niños que no estaban escolarizados. La Asociación Nacional de Protección a la Infancia, creada en 1929 por la señora Carmen Deportes Gil, esposa del presidente, organizó, por ejemplo, desayunos en la Fundación Donde se congregaron casi 2,000 niños menores de 7 años de diversas instituciones de beneficencia para ir estimulando en ellos, desde temprana edad, esos lazos que pretendían formar una gran fraternidad entre la familia mexicana. Las celebraciones también se llevaron a cabo en instituciones correccionales. Por ejemplo, en 1936, el Tribunal de Menores organizó la Fiesta del Niño y consiguió que los visitaran artistas famosos del teatro, el cine y la radio que convivieron con los pequeños infractores. Estuvieron ahí cantantes como Emilio Tuero, Chucho Martínez, la pareja de bailes norteamericana Blair and Page y la escultural Jan Criston. La SEP también organizó festivales en el Palacio de Bellas Artes, en el Teatro al Aire Libre. En alguna ocasión, los secretarios de Estado y otros funcionarios públicos prestaron sus coches para que los niños pudieran pasear por la ciudad y algunas poblaciones cercanas. En el contexto del programa de educación socialista que se había implantado en 1934 por el gobierno de Lázaro Cárdenas, que tenía un claro contenido de corte marxista y que abogaba por una educación antirreligiosa que asegurara la justicia social, el cooperativismo y la reestructuración de las relaciones sociales, el 30 de abril de 1936, en las escuelas mexicanas, con un nuevo sentido de la escuela, volvió a unirse la conmemoración del 30 de abril y el 1 de mayo en lo que se llamó la Jornada del Niño Proletario. A mediados de los años 30, los niños proletarios fueron erigidos como una suerte de combatientes contra la injusticia de clase y se convirtieron en un arquetipo nacionalista. A diferencia de las celebraciones de los años 20, centradas en los escolares mexicanos, durante los años 30 se buscó atender también a todos aquellos niños en situación de vulnerabilidad, encerrados en instituciones correccionales o de beneficencia. Las esposas de los presidentes, que habían sido erigidas por la prensa como una suerte de madres de los mexicanos y como figuras asociadas al bienestar de la infancia mexicana, solían visitar a grupos de niños menesterosos para otorgarles regalos y comida. Estos actos caritativos eran tradicionales en las fiestas navideñas, pero el Día del Niño se sumó a esta serie de fechas clave que servían para mostrar a la opinión pública el rasgo maternal y asistencial que debía acompañar a la figura de la primera dama. A través de las esposas de los presidentes, esas madres de la nación, se regalaban juguetes a los niños y se acostumbraba a la gente a recibir el Día del Niño, que terminó por reforzar cierto paternalismo estatal. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, el Día del Niño dejó de relacionarse por completo con el Día del Trabajo. Ya no había ecos de aquel adoctrinamiento nacionalista de antaño.
Pero los años 40 atestiguaron la forma en que los publicistas encontraron en los festejos del Día del Niño un espacio idóneo para promover sus productos. En los años 40, el despegue de la sociedad de consumo era notorio en México. Se estaban cimentando las bases del consumo moderno que confluirían en cambios culturales y económicos de gran envergadura, acompañados de la expansión de la publicidad, la creación de nuevos espacios de compra y cierta globalización de valores. Los niños fueron concebidos como pequeños consumidores y para ellos se crearon espacios específicos en las tiendas departamentales y un gran aparato de publicidad acompañó esa formación del valor del consumo en la infancia. Al mismo tiempo, la industria de juguetes se desarrolló como nunca. El día 29 de abril de 1942, uno de los más importantes almacenes comerciales del país, el puerto de Liverpool, que estaba a unos años de cumplir un siglo de haberse instalado en México, insertó en el Universal y Excelsior su primer anuncio publicitario asociando el Día del Niño con el consumo. Era un anuncio que no estaba dirigido a los niños sino a sus madres. Este tipo anuncio catálogo señalaba que los niños merecían lo mejor y que el puerto de Liverpool tenía un piso entero, único en su género en América Latina, dedicado a los niños. El anuncio ofertaba muy pocos juguetes, un perro tragabolas, un juego de vajillas de porcelana, varias prendas de vestir, cachuchas, sombreros, players, vestidos, pijamas y batas de distintas telas, y en todas las tallas. La cadena estadounidense Sears Roebuck se sumó a esta utilización del Día del Niño con un anuncio que también ocupaba una plana y que ofrecía en realidad recomendaciones de Doña Cigüeña para promocionar 174 artículos indispensables para niños a los que llamaban sus mejores amigos. Y para ellos ofrecían canastillas con talcos, cobertores, aceites, pañales, fajeros, enseres domésticos, cucharitas de plata y algunos juguetes importados. A estas grandes cadenas comerciales se sumaron los pequeños comercios también, que advirtieron ese gran nicho de consumidores infantiles que se podía atraer con la celebración del Día del Niño. La zapatería Guagua, un pequeño establecimiento en la Ciudad de México, anunció, por ejemplo, sus zapatos Oxford para los pequeños mexicanitos con un anuncio en el que se describían las características y precios de zapatos y se insertaba un elemento que parecía ir dedicado directamente a los niños lectores, pues un perrito parado en dos patas anunciaba por micrófono en ese anuncio en la prensa y decía: «A todos mis amiguitos, los niños de México, los espero hoy para festejarlos y darles su cuelga». La cadena Liverpool en 1949, en otro anuncio catálogo dedicado al Día del Niño, incluyó fotos de su piso especializado en niños en el que se podían ver las vitrinas cerradas, repletas de juguetes y carriolas. En un muro del almacén podía leerse: «Goce de usted el placer de vestir bien a sus niños. Nuestro surtido se lo permite». Pocos años después, los departamentos de juguetes infantiles permitirían a los pequeños la posibilidad de acceder a la experiencia sensorial del tacto y probar y jugar con los juguetes y pedirlos a sus padres. Lo importante era que las fotos buscaban atraer a los pequeños consumidores a la tienda. Para entonces ya se sabía que un niño en un comercio aseguraba un sinfín de peticiones para los padres y una alta probabilidad de compra. El anuncio de este Día del Niño prometía que si los niños acudían a la tienda se les obsequiaría un chocolate Tin Larín. El Día del Niño, entonces, fue utilizándose cada vez más como un ardid publicitario para vender muy diversos productos, desde juguetes y ropa hasta terrenos para la construcción. En 1950, por ejemplo, en pleno auge de las campañas constructoras en una Ciudad de México que vivía un proceso de urbanización sin precedentes, se anunció que el Día del Niño, el mejor regalo que se podía hacer era un lote en la colonia Nuevo Vallejo. ¿Está usted pensando qué regalar a sus hijos el próximo Día del Niño? Indudablemente, lo mejor será un lote desde 160 metros cuadrados en Nuevo Vallejo.
El anuncio mostraba una casa de corte modernista acompañado de árboles frondosos, instalada en una calle pavimentada con alumbrado público, en donde una niña rubia sonreía feliz, como representación de ese futuro habitante de esta gran ciudad. El Día del Niño, pensado inicialmente como una forma de fortalecer los vínculos simbólicos entre la infancia y el trabajo y relacionar a los niños con la formación de una ciudadanía productiva y laboriosa, pasó pronto a convertirse en un ritual cívico escolar de agasajo a los niños, formación de valores como el reconocimiento a las autoridades familiares, escolares o estatales y la promoción de ideas higienistas. Si inicialmente se dedicó a los niños escolarizados, pronto se celebró a los niños en otros espacios, como las instituciones de corrección o beneficencia. En los tempranos años 40, un agente fundamental en la formación de la infancia del siglo XX apareció ligado a la festividad: las empresas comerciales. La sociedad de consumo se había instalado en México y sus esfuerzos no se enfocaron en formar a los niños como productores o trabajadores, sino como consumidores. El Día del Niño se instrumentalizó para ello y sirvió como un mecanismo de aprendizaje y de internalización de valores simbólicos, y fue tomando forma en función del contexto sociocultural que lo acogía. Pasó de un ritual político en el que se asociaba a los niños con los trabajadores del presente y del futuro y a su vez infantilizaba a los obreros al asociar el Día del Trabajo con el Día del Niño, luego se convirtió en un ritual escolar al que se le agregó una fuerte carga de otro ritual de orden comercial que competiría, por supuesto, con otros 2 días dedicados al consumo infantil, el Día de Navidad y de los Reyes Magos, pero esa es otra historia.